Hoy vamos a hablar de una de las enfermedades neurológicas más comunes que existen y, sin embargo, una de las más incomprendidas. Vamos a desmitificar la epilepsia. 50 millones. Es una cifra enorme, ¿verdad? Pues bueno, esa es la cantidad de gente que vive con epilepsia en todo el mundo. Para que nos hagamos una idea, es casi el 1% de toda la población del planeta. Y claro, con algo tan aparatoso a veces, no es de extrañar que durante siglos estuviera rodeada de miedo, de estigma. Se llegó a pensar que era una posesión demoníaca o un castigo divino. Por suerte la ciencia hoy nos cuenta una historia completamente distinta y sobre todo mucho más esperanzadora. Muy bien, pues este es nuestro plan de hoy. Primero vamos a ver el impacto real en las personas. Luego definiremos bien qué es y qué no es. Veremos la ciencia que se esconde detrás, la revolución que ha habido en los tratamientos y al final echaremos un vistazo a lo que nos depara el futuro, a esa posible cura. Empezamos por ahí, por el impacto humano. Porque, aunque hoy sabemos perfectamente que es un trastorno del cerebro, la realidad es que esos estigmas del pasado siguen ahí. Y el acceso a un buen tratamiento sigue siendo una barrera para muchísima gente. Y aquí tenemos la clave, una especie de cara y cruz. La buena noticia, la cara, es que un 70% de la gente puede controlar sus crisis con la medicación adecuada. Es un dato genial. Pero, ¿qué pasa con el otro 30%? Esa es la cruz. Son los llamados farmacoresistentes, el gran desafío. Y si a eso le sumamos que el 80% de los pacientes viven en países con pocos recursos y acceso limitado a la sanidad, el problema se hace todavía más grande. Vale, pero entonces, ¿qué es exactamente la epilepsia? Porque a veces se confunde tener una convulsión con tener epilepsia, y no es lo mismo. La diferencia fundamental, la palabra clave es cronicidad. La definición oficial nos lo deja muy claro. No es un suceso puntual, es un trastorno neurológico crónico, una condición que hace que el cerebro tenga, por así decirlo, una tendencia a generar crisis. Y ojo, crisis recurrentes y que aparecen sin un motivo externo claro. Esta tabla lo explica genial. Una crisis aislada puede pasarle a cualquiera por un motivo concreto. Fiebre muy alta, un golpe fuerte en la cabeza, incluso por el alcohol. Es un evento único y ya está. La epilepsia es otra cosa. Es una condición de fondo, un cambio permanente en el cerebro que lo hace propenso a tener esas crisis de forma recurrente. Y otro punto importantísimo, no todas las crisis son como las que vemos en las películas, con convulsiones muy aparatosas, ni mucho menos. El abanico es súper amplio. Desde esas, las tónico-clónicas, hasta ausencias que duran apenas unos segundos, en las que la persona simplemente se queda con la mirada perdida. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Qué pasa exactamente en el cerebro para que ocurra una crisis? Pues mirad, la actividad de nuestro cerebro es como una orquesta increíblemente compleja. Necesita un equilibrio perfecto entre los instrumentos que dicen toca y los que dicen para. Son las señales de excitación y las de inhibición. En la epilepsia, ese director de orquesta falla, el equilibrio se rompe, o bien hay demasiadas señales de acción por un exceso de una sustancia llamada glutamato, o bien fallan las señales de detención por falta de otra llamada GABA. El resultado, un grupo de neuronas se vuelve loco y empieza a disparar señales a la vez, de forma descontrolada. Es, literalmente, una tormenta eléctrica en el cerebro. Eso es una crisis. Ok, si el problema es un desequilibrio, la solución parece clara, ¿no? Hay que restaurar ese equilibrio. Y es aquí donde, casi sin hacer ruido, hemos vivido una auténtica revolución en los tratamientos. Es que durante muchísimos años los fármacos que había eran un poco una faena. Sí, controlaban las crisis, pero a costa de unos efectos secundarios bastante duros. La nueva generación de medicamentos ha cambiado las reglas del juego por completo. Son mucho más seguros, se toleran infinitamente mejor y al final de lo que se trata es de eso, de mejorar la calidad de vida de la gente. Y volvemos a ese 30% resistente a los fármacos. ¿Qué pasa con ellos? Pues que ahora hay alternativas que hace años sonarían a ciencia ficción. Por un lado, la cirugía. Si se localiza el punto exacto del cerebro donde empieza la tormenta, se puede extirpar. Y ojo, que esto puede curar la epilepsia en hasta un 70% de los casos. Y por otro lado, la neuromodulación. Esto es fascinante. Son como marcapasos para el cerebro, dispositivos que detectan cuándo va a empezar una crisis y la paran antes de que ocurra. Claro, también hay que hablar del peor escenario posible. Una crisis que dura demasiado, más de 5 minutos. A esto se le llama estatus epiléptico, y es una emergencia médica. El tiempo es oro, porque el cerebro puede sufrir daños. Por eso hay un protocolo de actuación muy estricto que va por pasos. Se empieza con medicamentos para cortar la crisis de inmediato, y si no funciona, se va subiendo la intensidad del tratamiento. Si nada funciona, el último recurso es la anestesia general en la UCI.
Fijaos en el camino que hemos recorrido. Hemos pasado de un control muy básico de los síntomas a terapias que de verdad cambian vidas. La pregunta ahora es, ¿y después? ¿Qué viene ahora? Pues vamos a asomarnos a ese futuro, a ese camino que ya no solo busca controlar, sino curar. El futuro, la verdad es que pinta muy bien. Y ahora mismo estamos en la era de la medicina de precisión, o sea, usar la genética de cada persona para darle el fármaco que mejor le va a funcionar. A la vuelta de la esquina, en el futuro más cercano, tendremos esos implantes de neuromodulación, pero mucho más pequeños, más inteligentes, menos invasivos. Y ya en el horizonte, la gran esperanza, la terapia génica, es decir, ir a la raíz del problema y corregir los genes defectuosos que causan algunos tipos de epilepsia. Y esto nos deja con una reflexión final que es increíble. Pensad en el viaje. Hemos pasado de creer que era una posesión demoníaca a entender que es un desequilibrio químico en el cerebro. Y ahora estamos a las puertas de poder corregir ese fallo a nivel genético. El largo camino para quitarle el misterio a la epilepsia, al final, se está convirtiendo en el camino directo hacia su cura.